8 de la mañana, 28 minutos. Hablemos de lo que está ocurriendo con las ISAPRES. A ver, el sistema chileno es un sistema privado y público. Está FONASA y están las ISAPRES. Son dos sistemas. Y cualquiera puede elegir, ¿no es cierto? Usted puede estar en FONASA o en ISAPRE, dependiendo de los recursos que tenga. Pero el 7% obligatorio puede ir a FONASA o a ISAPRE. Así están las cosas. Naturalmente que hay muchas personas, y la mayoría, el 80% prácticamente, que está en FONASA porque no puede pagar una ISAPRE. Normalmente lo de la ISAPRE es 7 y un poco más. Ahora, dicho eso, las ISAPRES están prácticamente quebradas. Lo que se había dicho de que las ISAPRES estaban quebradas, porque lo vienen diciendo hace tiempo, que están con problemas económicos y el gobierno había dicho, o funcionarios de gobierno habían dicho, no, esto son cosas de la ISAPRES, no es verdad, parece que era verdad. O sea, aquí ha habido autoridades que han dicho cosas que no son ciertas con respecto a eso. Habrá que ver cuáles son las causas de esto. Yo creo que son causas que vienen hace muchos años, no son un tema de este gobierno, pero aquí la clase política también tiene una responsabilidad enorme. ¿Y por qué en parte se ha producido todo esto? Por vacíos legales. La verdad es esa. ¿Y quiénes son los responsables de que no haya vacíos legales? Bueno, los que dictan las leyes. Estoy diciendo cosas tan elementales. Y por lo tanto aquí los parlamentarios, los que están hoy día y los que estuvieron, son responsables en que estos vacíos legales hayan sido interpretados por la justicia y por lo tanto dependiendo de los jueces no están ni habilitados ni es su función dictar políticas públicas, están para resolver conflictos entre personas o entre instituciones y personas jurídicas o naturales, ya, pero es para solucionar conflictos, dirimir conflictos particulares. Y resulta que aquí, debido a la inacción parlamentaria durante muchísimos años, lo que ha ocurrido es que los jueces son finalmente los que han tenido la sartén por el mango y al final lo que ha pasado es que las ISAPRES están quebradas por esas razones, por estos vacíos legales que después al llenarse irrogan incluso muchísimos recursos que no estaban contemplados y finalmente terminamos en esto. Hay otras razones. Yo creo que la integración vertical tiene que ver también con esto. El enorme aumento de los costos médicos tiene que ver con esto. Y tiene que ver también, yo creo, con algo en que los chilenos nos hacemos los tontos hace rato. Todos juntos, no es que una sola sea la causa, todas. Bueno, con lo que ocurre con las licencias falsas. ¿Quién paga las licencias falsas? En el caso de la ISAPRE, las ISAPRE. Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo van a incidir tanto? Claro que inciden, porque resulta que si usted mira qué ha pasado con las licencias falsas, primero, nunca se ha solucionado el tema. Segundo, aquí hay un silencio atronador del Colegio Médico, por ejemplo, que de repente habla un poco, pero quienes son los autores de licencias falsas son los médicos. En tercer lugar, que cuando se sanciona a un médico no se sanciona nunca a las personas que se benefician con esto, porque aquí hay dos partes, pues. Fíjense que en el caso de licencias falsas, en 2022, las ISAPRES tramitaron más de una licencia por cada cotizante. ¿Usted cree eso? Si hay personas jóvenes ahí. ¿Cómo es posible que haya más de una licencia por cotizante? Todo esto incide frente a un cierre de ojos por parte de autoridades permanentemente, ahora y antes. Todos los intentos que ha habido en materia de licencia no han sido intentos vanos e intentos que en realidad no han ido al fondo del tema. Y por último, a mí me gustaría decir algo. En el proyecto constitucional que se rechazó, se terminaban las ISAPRES. Quedaban como un sistema de seguro alternativo, pero a todas las personas ese proyecto los obligaba a estar en FONASA. Todos tenían que irse a FONASA. Y iba a haber un sistema único de salud. Y por lo tanto, y las autoridades actuales estaban por ese proyecto constitucional. Si alguien cree que están tratando de salvar las ISAPRES, o pensar que hay que salvarlas, o pensar que hay que decir ojalá que continúe el sistema privado, están equivocados. El proyecto ideológico es que todas las personas estén en un sistema único y público de salud que es FONASA. Y por lo tanto el reclamo de las ISAPRES de que hay cierto discurso público que estamos preocupados, pero en realidad lo que no quieren es que desaparezcan, es verdad. No le quieren ISAPRES, no quieren para nada ISAPRES.
todos al sistema público. Y por último, un dato. El sistema de salud FONASA, en el costo por persona, está casi igual al de las ISAPRES. Y uno dice, pero ¿cómo? Si en las ISAPRES ni siquiera hay una lista de espera, no hay nada, no hay lista de espera. Claro, posiblemente algunos dirán, lo que pasa es que en FONASA hay personas más enfermas, con más enfermedades que las ISAPRES. Sí, puede ser. Pero también lo que ocurre, atención con esto, es que los costos del sistema público se han disparado en los últimos años sin que mejore la atención. Y por lo tanto, la falta de rendimiento del sistema público, pese al enorme esfuerzo económico realizado, no funciona. Ya es un dicho reiterado que en las tardes prácticamente todas las salas de cirugía están desocupadas en los hospitales públicos. Todo esto junto, por eso el problema es complejísimo, y hay algunos que dicen que incluso, por ejemplo, pongo un ejemplo. A ver, una tautología. Voy a poner un ejemplo. La tercera sala de la Corte Suprema, en virtud de recursos de protección, ha establecido que medicamentos carísimos y muy especializados sean suministrados por ISAPRES para personas que tienen determinadas enfermedades, y se dice, en tal lugar hay un medicamento, no está en Chile, y han obligado a las ISAPRES a financiar eso. Si se terminan las ISAPRES, como podría ocurrir ahora, y pasa todo el sistema público, ¿ese fallo obliga al Estado o no? ¿Esos mismos jueces que fallaron de esa manera van a fallar de la misma manera respecto del Estado o no? ¿Esas personas van a seguir siendo atendidas, digamos, o no? Pongo este ejemplo porque es un ejemplo real y porque todo esto hay que tomarse en consideración. Y todo esto, por cierto, que redunda en la salud, no solo de los afiliados a las ISAPRES, sino que de todo el sistema. Con el plan Auge, con las garantías explícitas en salud, la GES, la atención de las personas de la salud pública también está contemplada, no en las ISAPRES en sí, pero sí en una participación activa de las clínicas que son de propiedad de las ISAPRES. Ahí voy al tema que mencionabas tú de la integración vertical, que también habla de una distorsión de ese mercado de la salud. Las licencias falsas también redundan en las complicaciones que tienen las personas que no presentan licencias falsas y que la ISAPRES se las reduce o se las rechaza y no se las paga, consecuencia de una desconfianza gigante que hay en el sistema de las licencias médicas. Y está también esta certeza respecto de que las empresas dedicadas a la salud, las ISAPRES, están quebradas, y lo que se tiene que hacer es hacer un aterrizaje lo menos forzoso y calamitoso posible para quienes están afiliados, y también, como digo y reitero, las personas que se atienden también en clínicas o en otros sectores también de la red de salud en el país. Por ahora ha habido algunas reuniones, pero hay varias versiones en relación a que el gobierno no se quiere allanar finalmente, que no hay una voluntad, que hay este doble discurso en relación a establecer la mesa de negociación, pero finalmente no llegar a compromisos que se puedan destacar después de esas conversaciones. Sí, yo no quiero defender a las ISAPRES, porque hay muchas críticas a las ISAPRES. No. Lo que estoy diciendo, sí, es un hecho objetivo. En las ISAPRES no hay lista de espera, por ejemplo. A ver, las ISAPRES son un seguro. No, y son hiperresponsables de lo que les pasa, obviamente, sí. También. A ver, hay que irse como hace 10 años más o menos, cuando sale, a ver, las ISAPRES por años ajustaron a su voluntad los precios de los planes, ¿no? Con la famosa tabla de factores. Así que si yo soy mujer, entonces soy más cara porque, etcétera. Que si además tengo X edad, también más caro. Que si tengo cargas, también más caro. No necesariamente asociado al gasto que una persona implicaba en materia de salud, sino que solamente en la tabla de factores, por género y por edad. Y eso llegó un momento en que la Corte Suprema lo declaró inconstitucional, esa tabla de factores. Y desde ese momento, las ISAPRES, en vez de ajustar sus planes a lo que efectivamente les dijo la Corte, siguieron reajustándolos a su tabla de factores, y eso llevó a toda la trama de la judicialización de los planes, ¿no? Judicialización de los planes. Todo esto que sucede todos los años, ¿no? Que a uno le suben el plan y uno va, le pide a un abogado que lo represente y finalmente no se sube el plan. Y ahora hay toda también una industria asociada a eso, ¿no? A lo que tiene que ver con los planes. Bueno, desde ese tiempo se está hablando, y ahora lo que se tiene que hacer es devolver esos dineros que se han cobrado extra por la famosa tabla de factores, que es inconstitucional. De ahí llegamos a donde estamos, sumando el COVID y todo lo que significó y sigue significando para nuestra red de salud. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué tiene que la Corte Suprema resolver esto? Pero si este vacío legal se conocía hace
Yo le digo, ¿sabe cuánto? 10 años por lo menos. Claro, usted me va a decir, hay leyes que están durmiendo en el Congreso hace 14. Está bien, puede ser. No, pero esto no. Pero, no, claro, es que sí puede haber respuesta para todo. Sí, pero yo lo que quiero decir, esto hace mucho rato. Si los jueces no tienen que resolver esto, son políticas públicas, políticas legislativas. Y ya dijeron, es inconstitucional. Ahora, puede ser que se vaya a la ISAPRES. El programa de gobierno es ese, que se terminen las ISAPRES. Si al final, si no se preocupan de las ISAPRES o le da lo mismo, en el fondo es aplicar el programa de gobierno. Yo creo que eso es. Sí, pero también es cierto que las ISAPRES tampoco han tenido el comportamiento adecuado para, por ejemplo, ejecutar lo que les dijo la Suprema. Pero hay un asunto bien simple. ¿Va a haber un FONASA eficiente o no? Porque una cosa ya, se termina la ISAPRES, se acabó. ¿Pero es el mismo FONASA o es otro FONASA? Que funciona como sabemos que funciona. ¿Va a haber huelgas ilegales o no va a haber huelgas ilegales acá? Y cuando haya huelgas ilegales, ¿se va a perseguir a los responsables o no? O más lista de espera. ¿O la lista de espera? Porque la lista de espera, digamos que es larguísima, lo sabemos, pero de cierta forma se vacía o se limpia, se pone al día precisamente con la salud privada, con la opción que tienen algunas personas por la enfermedad que tienen de acceder a esa salud por la garantía explícita en salud. A ver, si alguien ve la cifra, se da cuenta que la cantidad de personas que mueren en el país y lo compara con las personas que mueren en listas de espera es de horror. O sea, hay una enorme cantidad de muertes del país que son personas que están en lista de espera y que no recibieron atención oportuna. Y porque además no todo está dentro del plan auge o de las garantías explícitas de salud, por lo tanto hay personas que pasan años con una operación que, si bien no es urgente, mejoraría exponencialmente su calidad de vida si es que efectivamente se ejecuta esa operación, esa intervención quirúrgica. Carla Padilla, hola. Tiene todos los detalles de lo último que ha sucedido. Hola Carla, buenos días. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Sí, luego de sostener una reunión con autoridades del Ministerio de Salud la semana pasada, la Asociación de ISAPRES decidió abandonar la mesa de trabajo que mantenía con el gobierno, acusando falta de medidas concretas para enfrentar la crisis del sector y también una dilatación en determinar cómo se aplicará el fallo de la Corte Suprema por la tabla de factores. El Ejecutivo insistió en que la crisis financiera de las aseguradoras es un problema de arrastre y que se debe principalmente a fallos de la justicia por comportamientos de la propia industria. Además, el gobierno negó no estar realizando esfuerzos para abordar la crisis del sistema privado de salud e indicó que las ISAPRES deben colaborar en la búsqueda de soluciones. Así lo señaló el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Escuchemos. Ha habido muchos comentarios y que se han construido sobre el supuesto de que el gobierno no ha estado haciendo nada respecto del tema de las ISAPRES. La verdad es que el gobierno lleva varios meses trabajando en el tema de las ISAPRES. Obviamente, siempre para eso es necesario tener una instancia de conversación con las ISAPRES. Como sabemos, las ISAPRES anunciaron su retiro de la mesa de trabajo. Y ayer representantes del Colegio Médico se reunieron con un grupo de exministros de salud para analizar precisamente la crisis de este negocio y también para proponer ciertas soluciones. Entre las iniciativas se encuentra, por ejemplo, la creación de un nuevo modelo con un pilar fundamental en seguridad social basado en la atención primaria, además del fortalecimiento y modernización de FONASA. El ex titular de salud de Sebastián Piñera, Jaime Mañalich, señaló que es urgente la implementación de un plan universal de cobertura integral. En resumen, se trata de garantizar para todos los chilenos, chilenas, habitantes de nuestro país, un plan único, universal, como su nombre lo dice, que tenga las prestaciones del plan auge, las prestaciones de atención primaria, las vacunas, medidas preventivas, medicamentos, y todo esto a un precio fijo y conocido. El presidente del Colegio Médico, Patricio Mesa, también se refirió al tema y sostuvo que la crisis del sistema privado de salud tiene que ser resuelta de manera urgente, pero sin dar espacio para errores. Pero lo importante en este momento es que todos, que existe la voluntad de los exministros y del Colegio Médico, por supuesto, de aportar todo lo que sea necesario para que esto se resuelva lo antes posible, pero tomando la mejor decisión. Es decir, esto es algo urgente de resolver, pero no por eso nos obliga a tomar decisiones apresuradas. El ex superintendente de salud, Patricio Fernández, indicó que las propuestas elaboradas por el Colegio Médico y por los exministros ayer coinciden con el documento presentado por ex reguladores la semana pasada.
En relación a las propuestas que se plantearon en la reunión entre los exministros de Salud, claro que efectivamente coinciden tanto en el fondo como en la forma con el documento de medidas propuestos por los ex superintendentes de Salud, y sí, efectivamente coincide con las medidas que son absolutamente necesarias para poder afrontar esta crisis que actualmente afecta al sistema de ISAPRES. Y este viernes el Ministerio de Salud se reunirá con miembros de las comisiones de salud de la Cámara y también del Senado para explorar de manera conjunta alternativas legislativas que permitan proteger a las y los usuarios ante un eventual colapso de las ISAPRES. Catherine Tomás. Oye, a ver, una de las discusiones que ha habido es si hay voluntad del gobierno en serio o no en vista de la posición ideológica del gobierno. Habló Mario Marcel, pero Mario Marcel estaba por eliminar las ISAPRES. Entonces uno dice, ¿es verdad que hay preocupación o no? Y de hecho llamó mucho la atención porque el Colegio Médico, todos sabemos que ha mantenido bastante silencio en esto, pero ayer habló finalmente porque debe haber mucha presión de las bases de los médicos. Yo no creo que haya sido una posición meramente de la directiva por sí y ante sí. Entonces, hay una voluntad real de ver qué pasa y de intentar legislativamente solucionar el tema o no. Claro, ¿qué molestó a la asociación de ISAPRES para en el fondo salirse de esta mesa de trabajo? Primero que todo, el recurso de aclaración presentado por la Superintendencia de Salud la semana pasada, porque las ISAPRES sostienen que fueron 2 meses, entre comillas, perdidos, como lo ven ellos, y piden explicaciones de qué se estuvo trabajando durante ese tiempo si no se tenía claro qué es lo que se tenía que hacer. Y por otro lado, la reunión del miércoles pasado, donde el Ministerio de Salud no llegó de nuevo con fechas concretas ni con certezas de cómo se va a implementar el fallo de la Corte Suprema, y eso fue precisamente el gatillante para que se salieran de esta mesa de trabajo. Acusan que no hay voluntad y también que el proyecto que va a presentar el gobierno, que fue anunciado y que se presentará en marzo, contempla solamente un fortalecimiento de FONASA para que los afiliados a las aseguradoras pasen al sistema público ante una eventual quiebra, pero esto no va a evitar la insolvencia de las ISAPRES. Ahora, ¿funcionará traspasar a los 3,3 millones de afiliados a FONASA, tomando en cuenta las listas de espera que hay actualmente, etcétera? Es difícil, pero ya respondiendo a la pregunta, claro, como yo lo veo, no hay voluntad del gobierno de salvar, entre comillas, a las ISAPRES, sí de fortalecer FONASA para que los afiliados puedan pasar al sistema público ante una eventual quiebra, pero siempre anteponiéndose ante una eventual quiebra. Mira, en los últimos años, 3 o 4 años, 500.000 personas que estaban en ISAPRES se pasaron a FONASA. Algunos dicen, bueno, porque ya no pueden pagar ISAPRES. Otros dicen porque prefieren el sistema público. Y otros dicen que resulta que las personas en ISAPRES son castigadas. ¿Por qué? Porque para obtener determinados bonos, si está en ISAPRES no califica. Para obtener, por ejemplo, padres que desean que sus hijos están en la universidad y necesitan el crédito universitario, si están en ISAPRES no califican. O sea, políticas públicas que no tienen nada que ver con otras cosas están castigando a las ISAPRES también. Y también hay que darle una vuelta al tema, porque si uno tiene el derecho a elegir, bueno, que el derecho a elegir sea completo. Pero hay políticas públicas que están también mellando el asunto de las ISAPRES hace rato. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Si hay un sistema único, tiene que mejorar FONASA una enormidad. Si no, esto va a ser un desastre, ¿eh? Porque esa es la otra. O sea, FONASA tiene que comprometerse a mejorar muchísimo. Desde su plataforma digital hasta la gestión en los consultorios, en los hospitales, todo. Porque sabemos que tiene muchos problemas. También tiene problemas para el pago de las licencias a través de la CONPIN. O podría ocurrir algo, que como muchas veces pasa, la gente con muchos recursos sigue salvándose porque va a tener clínicas privadas, va a poder seguir pagando, y son las personas de clase media que están en ISAPRES con muchísimas dificultades las que no van a poder pagar un seguro adicional, y por lo tanto esos sí que se van a fregar. O sea, como siempre... En la mayoría, o una parte importante. Una parte importante. De clase media. Muchas gracias. Gracias, Carla. Buenos días, que estén bien. Chao, Carla. Hasta pronto. Bueno, está lo que se está mencionando, que lo mencionaba Carla también, de un plan que tiene el gobierno para fortalecer a FONASA frente a la crisis que tienen las ISAPRES. Hay un proyecto de ley que ya está anunciando el gobierno que permitiría que FONASA cree una nueva modalidad de atención de seguros complementarios en el que la gente, además de su 7%, pague una prima plana para así acceder a través de esta vía a beneficios similares a los que tiene hoy con
sus planes de salud en las ISAPRES. FONASA estaría en condiciones de satisfacer esta demanda de sectores medios y medio alto que hoy observan el riesgo de la quiebra de su ISAPRE. Eso lo dijo el senador y también integrante de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro, que estuvo presente en esta reunión del pasado viernes. Hasta ahora aún no se ha presentado ningún proyecto de forma formal, ni tampoco se les ha entregado a los parlamentarios una fecha tentativa de cuándo estarían ingresando estas medidas. Eso sí, entre quienes estuvieron presentes estiman que podría ser a principios de marzo. Claro, la reunión entre los parlamentarios y las autoridades de salud ocurrió solo unas horas antes de que la Asociación de ISAPRES informara que pondría en pausa sus conversaciones con el gobierno para abordar la crisis que vive la industria después del fallo de la Corte Suprema, el que, como les contábamos, ordena aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso, y cuya implementación le corresponde a la Superintendencia de Salud, para lo cual deben revisar 42.000 planes que tienen 995 tablas vigentes. La razón, desde el sector privado acusan al gobierno que no tienen a la fecha medidas concretas ni propuestas, como escuchábamos, alguna para abordar la crisis de la ISAPRES, por lo que hemos decidido congelar nuestra participación en la instancia. La decisión se concretó tras la última reunión que tuvo la industria con la mesa de trabajo convocada por el Ministerio de Salud. En las ISAPRES también dicen que la única propuesta que ha esbozado el Ejecutivo apunta a un paquete de reformas a FONASA, lo estábamos revisando recién. Esta iniciativa no evitaría la quiebra de las ISAPRES, sino que traspasa a los afiliados a FONASA una vez que se haya desencadenado la caída del sector, que es un hecho. Ahora, evidentemente que hay un asunto claro. 3 millones inmediatamente a FONASA yo creo que es muy difícil, más de 3 millones. Hay oficinas, hay funcionarios, hay hospitales, plataformas. ¿Y qué pasaría con las clínicas privadas que trabajan mucho con las ISAPRES? ¿Quiebran? ¿Se terminan? ¿Serían contratadas